otro día tuve en mi canal, en este canal, de invitado a Guillermo Rocafort y hablamos sobre algo muy interesante, la soberanía de España en el mundo, cómo España está perdiendo gradualmente soberanía, falta de liderazgo, pero un liderazgo que tampoco luego repercute en un mejor liderazgo en Europa, sino que básicamente se entrega España a formas de gobierno con incluso peor liderazgo del que podría producir para sí misma, y de cómo todavía España y Europa no son capaces de entender qué significa este mundo multipolar. Y en eso Guillermo ha sido muy amable y ha explicado muy claramente qué significa la multipolaridad y cómo ahora mismo estamos en un lugar, en un momento de la historia en el que se vuelven a repartir las cartas del liderazgo en el mundo, y que España, si se proyecta en lo que es la hispanidad global, podría convertirse, podría contribuir a crear precisamente un polo de civilización hispánica tan grande y tan poderoso en el mundo que quizás podría ser, incluso acabar siendo seguramente mejor respetada que como simple mero país de una Unión Europea en decadencia y que todavía aboga a una visión monolítica del mundo y que no es capaz de comprender la multipolaridad y de aprovecharla. Quédate conmigo en este vídeo porque va a ser muy interesante si eres defensor, defensora de la soberanía española, porque creo que te vas a llevar unas ideas súper interesantes acerca del proyecto que debería defender España para sí, más allá de todo lo que nos venden de una Europa cada vez más decadente e ininfluyente en el mundo. Venga, vamos con el vídeo. Es fundamental ese espíritu crítico que nos guió en el pasado, que lo mantengamos, y ese sentido de la dignidad de ser españoles y partícipe, por lo tanto, de una historia milenaria, ¿no? Y que ha llevado a los 5 continentes y que ha hecho grandes cosas, ¿no? Realmente es complicado cuando uno ve los medios de comunicación y siempre ve cómo se fomenta la imagen ñoña o el comentario de sectores que yo considero, sinceramente, no generales o no representativos, ¿no? Me habría gustado más, como no se hizo en el COVID, que los medios de comunicación se hubieran centrado en las cuestiones críticas que se generaron ayer, ¿no? Acordémonos que no hubo ninguna foto prácticamente de los muertos del COVID ni de nada, ¿no? Y ayer, pues no sé, ir a una comunidad de vecinos donde se han quedado unos señores, por ejemplo, en un ascensor, ¿no? O haber acompañado a los propios bomberos, verles trabajar, porque ayer fueron, yo creo, principales protagonistas. Es decir, habernos acercado a la realidad de la vida, porque la realidad de la vida no es las de que en mi caso, pues que vine de la universidad y bueno, y en fin, no tuve ningún sobresalto y una cierta expectación, ¿no? Y momentos de reflexión. Pero el habernos acercado, pues a los hospitales, a los aparcamientos donde hay gente que se ha quedado encerrada, es decir, en esas situaciones por las cuales los políticos pasan. Sánchez dijo, somos una sociedad ejemplar, lo hemos superado. No. O sea, aquí se han vivido situaciones que tenemos que tomar conciencia. Porque, por ejemplo, los ascensores se convirtieron en ratoneras. Menos mal que estamos en una época de un tiempo suave. Imagínate que fuera el pleno mes de julio del año pasado, con esas temperaturas, los niños, las personas ancianas, cómo se ha vivido en los asilos o en las residencias de ancianos o en los propios colegios, ¿no? La inquietud, los niños, los profesores. Es decir, el político es un jeta que está en una burbuja totalmente, ajeno al sufrimiento del pueblo, y él está con sus palancas, corruptelas y tal, y no quiere saber nada, ¿eh? Y entonces lo que nos vende sistemáticamente es un buenismo, ¿no? Donde tenemos que salir a las 8 y aplaudirnos. ¿Aplaudir a quién? ¿A Sánchez? ¿Aplaudir a quién? ¿Realmente es una actitud madura o es una actitud infantil? ¿Es una actitud donde si no aplaudes eres ya el malo, si no te vacunas eres el demonio? Es verdaderamente, y yo creo que igual que en otras naciones, por ejemplo en Rusia, donde desde bien pequeños a los niños y a las niñas también les enseñan lo que es la vida y que hay que sufrir y hay que defender a la nación y defender al pueblo, hay que defender a los vulnerables, hay que engrandecer nuestra patria. Aquí en España nos han vendido desde el globalismo, el individualismo, el egoísmo, el nihilismo, el desconectarnos de la sociedad, el mirar solamente por mí mismo mientras el resto se hunde. Me gustaría que hoy se hubieran planteado más cuestiones en los medios de que el sistema eléctrico está fallido, vamos, pero es una cuestión también de muchas veces los medios de comunicación y luego también dinámicas e inercias sociales o sociológicas que son muy negativas, ¿no? Entonces Guillermo, ¿a quién beneficia este degrado de España? Es decir, los políticos no deberían sacar pecho de tener una España fuerte,
verdaderamente resiliente o incluso tan fuerte que no necesite siquiera de tanta resiliencia, ¿no? ¿A quién beneficia esto? ¿A quién beneficia que estemos así? A que tengamos apagones, a que nos vayamos empobreciendo. Pues sí, la verdad es que sí. Esa qui prodest, como decían los romanos, ¿no? Aquí, pues mira, bajo mis investigaciones, yo creo que sobre todo beneficia a las naciones anglos y a naciones históricamente que en Europa hemos tenido muchas rivalidades, como sobre todo Francia. Siempre una España poderosa ha sido, fíjate, en el siglo XVI, siglo XVII, cómo la geopolítica hispánica marcaba el orden del mundo, ¿no? Un orden hispánico, y cómo desde entonces nos hemos ido balcanizando. Y además, esto lo cuentan los papeles de la CIA, ¿no? La injerencia que tuvieron los papeles, digamos, de los presidentes, sobre todo Richard Nixon y Gerald Ford, cómo estaban ya maniobrando para colocar a sus peones, a sus representantes. Ya sabemos hoy en día el Partido Popular es una delegación, una filial, una branch, como dicen los british, del Partido Demócrata, ya lo hemos visto, porque está fuera de juego con respecto al actual presidente del gobierno. Vox se cree que gravita en torno a Trump. Bueno, yo creo que no. O sea, Vox no tiene realmente ninguna estrategia internacional, al menos seria o al menos para hacerla valer de cara a su electorado, porque una cosa es hacerte un selfie y eso no es suficiente con hacerte un selfie con Trump y salir ahí con cara de póker, ¿no? Y luego el Partido Socialista pues siempre está muy vinculado al Partido Socialista francés, al Partido Laborista británico. Entonces, antes nosotros teníamos una economía eminentemente nacional y eso se ha ido liberalizando de tal manera que compañías de capitales extranjeros han tomado el control y esa es la realidad. Entonces, somos, en términos económicos históricos, una colonia. Esa es la realidad. Donde los fondos buitre viene el que quiera, hace y deshace a su antojo, no hay ningún tipo de regulación que proteja los tejidos económicos nacionales y, bueno, pues la situación es de una clara colonización. Podemos decir que somos una nación colonizada. ¿Qué es lo que pasa? Fíjate, geoestratégicamente, nosotros estamos en la entrada del Mediterráneo y la entrada del Atlántico, desde el viejo continente por el Mediterráneo, ¿no? Eso ya nos daría una posición, estamos pegados a África, con una posición muy buena, una posición marítima. Si hiciéramos valer esas cuestiones, realmente España tendría un reconocimiento internacional y luego también un crecimiento económico importantísimo, ¿no? Pero si lo que se pretende es convertirnos en un parque temático, como dice Eduardo García Serrano, para que todos los años vengan 100 millones de extranjeros a disfrutar, que está muy bien, porque eso hay que agradecerlo, pero convertimos las capitales en parques temáticos, centros turísticos, donde la población española se tiene que ir fuera porque los alquileres son ya insostenibles, eso es un modelo económico para aniquilar al pueblo español, que es lo que estamos viviendo. Un modelo económico para desarraigarlo, para quitarle de los centros donde han vivido sus padres y sus abuelos durante muchas generaciones, para convertir Madrid, Barcelona, Valencia, y para que los propios españoles, que son un poco los herederos de la nación y continuadores, pues vivan en los extrarradios y vivan cada vez en situaciones más económicamente a nivel de vivienda, pues peor, ¿no? Y eso es un fracaso de la sociedad. Mira, en el tema de la política inmobiliaria es la prueba viva de que el sistema también ha colapsado. Porque lo que hemos visto en el apagón es lo que estamos viviendo ahora mismo con millones de jóvenes en España. Un apagón inmobiliario. No puedes ni alquilar una casa. Así que... Bueno, tenemos apagón inmobiliario, tenemos también éxodo de talento, es decir, exportamos talento que cuesta mucho cultivar, años y años de universidad para atraer talento analfabeto, bajo todos los sentidos. No saben ni español, no saben ni español. ¿Tú sabes a los africanos que tendríamos que traer a España? Si realmente hubiera una política migratoria mínimamente coherente, a los guineano-ecuatorianos, porque hablan perfectamente español. Yo tengo alumnos guineano-ecuatorianos que son españoles de espíritu y de mentalidad, y luego saharauis por el Sáhara español, y luego pues quizá lo mejor de nuestra nación hermana Portugal, pues por relaciones históricas, Angola y Mozambique. Pero es que estamos recibiendo cientos de miles de personas que no saben ni hablar el español. Entonces, ¿cómo podríamos utilizar el discurso de Trump a nivel deficitario, es decir, lo que cede España en talento por lo que recibe está muy desequilibrado, ¿no? Habría que reequilibrar la balanza, ¿no? Totalmente. Pero quiero pasar al tema de, porque tu libro dice, hay la tercera línea, ¿no? La multipolaridad y la hispanidad en el tablero geopolítico. Es decir, pasemos de España a la hispanidad, ¿no? Porque, claro, si uno se pregunta, ¿por qué debilitar España? Pues posiblemente porque el potencial de unión que tiene con todos los países que hablan el mismo idioma es tan grande que
¿por qué existe una federación de Rusia y no existe una federación hispana? Es decir, Buena pregunta. imagínate lo grande que sería, ¿no? Un imperio, ¿no? Con todos los países, ¿no? De habla hispana. Desde luego, desde luego. Es que ese es el gran trauma que nosotros hemos vivido. Nosotros en el siglo XIX, hace ahora exactamente 200 años, vivimos un proceso de balcanización, como el que sufrió el Imperio Austrohúngaro, como el que sufrió en su momento el Imperio Otomano, auspiciado por los de siempre, que son los ingleses, al objeto de crear mini naciones que fueran perfectamente manejables por sus embajadas y sobre todo por sus capitalistas y financieros. Esa es la realidad y hasta que no lo comprendamos, pues no vamos a intentar revertir la situación. Ojo, esto no significa que la historia no puede dar marcha atrás. No podemos volver al Imperio Español, que fue durante 2 siglos pues, económicamente el más pujante y el más conquistador. Pero sí lo que tenemos que ir avanzando desde la multipolaridad a crear espacios de intereses compartidos y de prosperidad mutua y de cooperación con naciones hermanas, porque conformamos una civilización. Mira, es muy interesante porque la teoría de la multipolaridad que desarrolla sobre todo Alexander Dugin, igual que en el plano de las relaciones internacionales, las dos grandes escuelas del pensamiento de relaciones internacionales, una es el realismo, que dice que el sujeto de las relaciones internacionales es el Estado que se relaciona con el resto en relaciones de poder, de poder y de poder, ¿no? Luego está la teoría liberal, que habla pues, de un globalismo o que hay que ir a un gobierno mundial, y luego ha surgido recientemente, en la que están enfrascados no solamente Rusia, sino también China, la India y Brasil, a través del BRICS, que es la teoría de la multipolaridad. Y ahí el sujeto en las relaciones internacionales es la civilización. Y esto es muy interesante. ¿Por qué es muy interesante? Porque nosotros los españoles, que somos los españoles de la vieja Europa, nos podemos relacionar con los españoles, que ya no pueden ser españoles, pero bueno, los mexicanos, los argentinos, y crear un espacio de civilización que en el ámbito económico realmente nos iría bastante, bastante bien. ¿Por qué? Porque conseguiríamos expulsar a todas estas multinacionales anglos y los métodos anglos. Ya no solamente la multinacional, sino sobre todo la usura, el lucro, la devastación, el abuso. Y entonces podríamos conformar un polo geopolítico muy interesante. Por eso la hispanidad yo creo que tiene que ver en la multipolaridad, que es el nuevo orden mundial, porque lógicamente Estados Unidos ya con Trump ha tirado, no es que haya tirado la toalla, quiere reposicionar, yo creo, su nación en un ámbito multipolar, quiere quitarse de líos, quiere reconstruir su nación. Nosotros deberíamos aprovechar esta situación para, sin cortar amarras con nuestros aliados internacionales, hasta el momento, sobre todo Estados Unidos, pero abrirnos a mercados, sobre todo rusos. ¿Por qué? Porque yo he estado en Rusia y ahí hay una economía, mira, ahora mismo tiene un proyecto Rusia de crear un escudo digital que permitiría a todas las naciones tener su propio escudo digital con tecnología rusa, con la garantía de que no hay ni puertas traseras ni filtraciones. Es decir, todo lo que sabemos que es Google y Meta y tal, que están cogiendo nuestros datos, que encima luego nos manipulan y dirigen la opinión pública y nos contaminan, ellos nos darían la tecnología para crear una estructura soberana, un escudo digital, sin que hubiera, como digo yo, ni filtraciones, ni puertas traseras, ni, en fin, controlar lo que es las grandes empresas tecnológicas. ¿Con esto qué quiero decir? Que tenemos que ver, yo bajo mi punto de vista, este cambio geopolítico que no nace de ahora, sino que se va gestando desde la primera declaración por un nuevo orden multipolar, tuvo lugar en el año 1997 entre China y Rusia. Desde entonces, a través del BRICS, han ido creciendo una barbaridad. Si alguien quiere, digamos, simplemente, yo entiendo que hay gente que es escéptica y hay que respetarlo, pero si uno analiza fríamente las tasas de crecimiento de las economías BRICS, que es la multipolaridad económica, y las tasas de crecimiento en la zona euro, se ve perfectamente que nosotros estamos en caída libre y ellos van como un cañón. Lo que decía Sánchez de que vamos como decía él, como un cohete, es típico de un lerdo, que aunque dice que es doctor en economía internacional, pero no tiene ni idea de economía. Porque si se daría cuenta que ahora mismo el BRICS, fíjate, bueno, acabo con la cuestión muy rápidamente de las civilizaciones. Hay, según la teoría de Alexander Dugin, un mundo heptapolar, es decir, hay 7 grandes civilizaciones. Una es la nuestra, la hispana, que yo la ampliaría a la íbera, incluso a la latina, uniendo a nosotros, a nuestro mundo, a los italianos, porque nosotros somos herederos del Imperio Romano. La cultura hispánica no nace de la nada, no seamos absurdos, no nace con Isabel la Católica, se fundamenta en el Imperio Romano, nosotros somos Hispania, la primera provincia de Roma, y muy orgullosos, ¿no? Es decir, luego está la cultura anglo, la civilización anglo, luego está la rusa, la china, la india, la africana y la árabe. Estas son las 7. Es decir, si nosotros somos capaces de autovertebrarnos y de avanzar por la vía bueno, no hay ninguna guía para esta cuestión, tendremos que ir creando esos espacios. Básicamente, mira,
En el ámbito, por ejemplo, educativo, que es en el que yo me muevo, en el Sí. ámbito de las universidades, más de la mitad de mis alumnos son hispanoamericanos. Hay una potencialidad ahí, de tal manera que luego esos mexicanos o chilenas que vienen a España se casan con españoles, luego se generan unos lazos muy interesantes a nivel afectivo y también a nivel económico, para crear esas empresas típicamente de capital hispano que permita pues coger a los mejores. ¿Por qué se tienen que llevar a los mejores ingenieros españoles o tienen que llevar a las grandes empresas alemanas? Digo, pero es que eso no lo ven los políticos, que es un auténtico fracaso. Por ponerte un ejemplo, una multipolaridad académica, esa ya está en marcha y es muy positiva. A España nos enriquece porque vienen personas, lógicamente, con ganas de aprender de un nivel avanzado universitario, que luego retornan a su país y generan, pues mira, en el ámbito del comercio, por ejemplo, yo siempre he abogado por crear espacios, no todos, se puede liberalizar, lógicamente, pero espacios de libre comercio. España se tiene que salir, bajo mi punto de vista, de la Unión Europea y de la OTAN. La Unión Europea tiene que quedar reducido a un tratado de libre comercio y tal cual, fuera de una unión aduanera, porque nosotros, por nuestra posición estratégica, ¿por qué tenemos que cobrar las mismas aduanas que cobran, por ejemplo, en Hungría? Y me caen muy bien los húngaros. O sea, es que no tiene ningún sentido. Entonces, a partir de ahí, vertebrando una especie de confederación, podemos decir, siempre respetando la soberanía, eso es importante para que no despertemos, lógicamente, inquietud ni rechazo, sino que viendo a nuestros hermanos italianos, portugueses, que además lo que a nosotros nos beneficia es unirnos a nuestra propia cultura, a nuestra identidad. ¿Qué somos? De tradición católica, cristiana. Vamos a ver. Somos apasionados, somos festeros, hemos sido históricamente muy cultos, hemos tenido ingenio, los mejores inventores, Juan de la Cierva, Isao Peral. O sea, todas las capacidades de nuestra civilización hay que ponerlas en funcionamiento. Fíjate que sería fácil. Para eso que tenemos, desarmar el estado profundo que nos atenaza. Es decir, hay que refundar nuestra civilización en la meritocracia, como en la antigua Roma, tal cual. Las legiones romanas y como era en la Edad Media en España, la meritocracia. Eso lo investiga mucho con el tema de los almogávares, que eran los soldados cristianos en la Reconquista. O sea, si tú vales, pues prosperas. Y si eres un paquete, chico, pues haber estudiado o haberte esforzado. No como hoy en día, que vivimos un proceso totalmente a la inversa. O sea, vivimos en la antimeritocracia. Como decía la consejera del Consejo de Seguridad Nuclear, ¿para qué saber mucho si es contraproducente? ¿No? Sí. Sí, es que es esa decadencia que yo lo comparo mucho, esa última fase del imperio soviético, el imperio, bueno, entiéndeme, de la antigua Unión Soviética, donde prácticamente al final lo que valía era conseguir una plaza en un lugar importante y para hacerlo tenías que adular a la figura de autoridad y conseguías subir, ¿no?, en la escala de poder del partido, que era quien gobernaba todo. Y mientras tanto todo se desmoronaba alrededor, ¿no? Y es curioso además lo que comentas, porque hablas de una decadencia, ¿no?, de España en un momento histórico que, sin embargo, representa una gran oportunidad para la hispanidad. Me refiero... El momento es ahora. O sea, o lo organizamos ahora o a lo mejor pasan otros 200 años, porque ahora mismo es cuando se están repartiendo otra vez los dados. El tablero geopolítico, como bien dice Enrique Refollo, está ahora mismo digamos, iniciándose la partida. Lo interesante que ha hecho Rusia, que efectivamente antes estaba hiperburocratizada, es que Rusia se ha centrado, sobre todo en las últimas 2 décadas y media, en el aspecto económico, que era por lo que colapsó la Unión Europea. Perdón, la Unión Soviética. Se han centrado en crear una industria y una economía que es capitalista. Es que yo he estado allí. ¿Sabes? Es como China. China, claro que hay una China del interior, pero China es una nación económicamente capitalista, donde el dinero es que sale por todos los sitios. Y en Rusia pasa exactamente lo mismo. Han conseguido, digamos, con una política macroeconómica, yo creo, muy acertada, activar, digamos, el concepto que a mí me interesa mucho y que lo resalta el profesor Enrique Refollo, que es de democracia soberana. Es decir, ¿qué es más democrático? ¿Una España con apagones y donde cada 4 años metemos la papeleta? Y, por cierto, también hay apagones informativos, porque eso lo he denunciado, tengo una sentencia pendiente en la Audiencia Nacional, que se cayó la web del recuento del Ministerio del Interior. Llevo yo un año, pero bueno, ¿qué es más democrático? ¿Una nación como España, que está perdiendo el tren de la historia? ¿O una nación como Rusia, que es capaz de generar situaciones de desarrollo económico mucho más avanzado? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. O sea, ¿qué es realmente la democracia? Yo prefiero, sinceramente, y así lo digo, una democracia soberana, que permita que haya pues un nivel de vida y una calidad y unos ámbitos de libertad eminentemente razonables. Claro que no hay una democracia perfecta, eso es así. O sea, pero digamos, nuestros políticos señalan siempre la autocracia. Bueno, ¿y nosotros? O sea, ¿no es el peso de una autocracia que dura ya
145, 46 años, que es horrible lo que estamos viviendo? Esa es la cuestión que nos tenemos que plantear. Y eso es muy interesante, el concepto de democracia soberana. Democracia soberana es aquella que permite un desarrollo del pueblo y donde además la energía, hablando en términos estrictamente energéticos por lo que sucedió, pertenece al pueblo. ¿Por qué? Porque allí se te garantiza un gas baratísimo. Porque yo estoy allí y, vamos, tienes en pleno invierno tienes que abrir las ventanas, es que te asas. Sí, O sí, sea, sí. como era en España cuando yo era niño, ¿eh? Que esa es otra realidad, porque aquí ahora mismo la gente ya, la pobreza energética está muy extendida. ¿Eh? Entonces, ese concepto, la verdad es que, Roberto, hace mucho que pensar, porque realmente, si la energía está en manos del pueblo, oye, a lo mejor es que ahí hay una auténtica democracia, aunque luego tenga déficits democráticos, pero al menos en las casas hay calor, en las casas hay luz. O sea, se están construyendo muchísimas industrias. La industria, hay mucho comercio. O sea, No, mejor, no habremos tergiversado la escala de prioridades para la existencia en el mundo occidental, dándole tanto valor a cuestiones que, sin embargo, no son prioritarias para la supervivencia, que en determinado momento, como el de ayer, nos damos cuenta de que, oye, sí, muy bien, vivimos muy cómodo, muy holgado, pero, en fin, sucede algo y nos vida acaba. volvemos a 50 años atrás. Sí, sí, los aeropuertos. Es que eso es lo que decía antes de que por qué no han ido las televisiones a los aeropuertos o por qué no han pasado las noches en las estaciones de tren donde ha habido miles de personas, ¿sabes? Porque ha habido personas que se han pillado a mitad de camino. Y como en España no tenemos una estructura de solidaridad real para este tipo de eventualidades, que yo creo que es una de las cuestiones donde siempre destaco que la hispanidad tendría que integrarse mucho más a efectos de que si hay cualquier calamidad, un incendio, un terremoto, que se movilicen los ejércitos de todos los países hispánicos a ayudar a ese país, a esa nación hermana que sufre. Es que eso es fundamental. Es fundamental porque lo que permite es ver que eso es útil y eso es verdaderamente democrático. Es un fracaso que miles de personas no fueran acogidas, pues, ¿qué te voy a decir yo? Por ejemplo, en pabellones de deporte, en colegios, o incluso que se hayan improvisado, o sea, los hoteles. O sea, realmente somos un Madrid, un parque temático que no está preparado para una eventualidad que sufran los españoles. Y ya está. Si hay apagón y te pilla en Madrid, camino haciendo escala a otra ciudad española, que sepas que vas a dormir porque no puedes ir a un hotel, porque está todo colapsado y porque esto es un desastre, ¿sabes? Esa es la realidad. Quiero hacerte dos últimas preguntas, no quiero abusar de tu tiempo, Guillermo, pero son dos preguntas que quiero hacerte. Una que nos permita un poquito a los que nos están siguiendo entender esto de la multipolaridad, ¿no? Y sobre todo con respecto a cómo, sin embargo, parece que Europa va, y España dentro de Europa, va hacia todo lo contrario, un bloque más monolítico, ¿no? Es decir, yo miro el mundo en distintas capas, ¿no? De colaboración entre países y veo que Estados Unidos tiene la OTAN, pero también tiene AUKUS, ¿no? El Reino Unido tiene, sí, también está en la OTAN, estuvo en la Unión Europea, pero también tenía la Commonwealth. Y ¿no? la tiene. Exactamente. Rusia tiene la Federación de Rusia, que son varios países, pero también está en los BRIC, ¿no? Es decir, ves como muchos países se manejan muy bien en un mundo multipolar de distintas capas, cuando, sin embargo, Europa parece que va hacia un bloque monolítico, donde tiene que ser como una familia de la mafia, antigua mafia italiana, que si pertenece a la familia nunca podrá salir y el coste de salir va a ser prácticamente imposible de sostener, porque va a ser una traición, incluso además ahora viajando hacia un ejército propio, ¿no? Casi apropiándose casi de la OTAN, porque yo creo que posiblemente Estados Unidos llegará a un momento que, en fin, veremos qué hará con ello, ¿no? Es decir, sin embargo, tenemos, por el otro lado, España, que no es capaz de ver que puede vivir con esa, en otra capa de multipolaridad, creando precisamente ese, digamos, su propia Commonwealth, ¿no? Con países de habla hispana, ¿no? ¿Por qué no conseguimos esto? ¿Por qué tenemos una mentalidad tan monolítica, tan rígida, de tener que fusionarlo todo en un único bloque? Mira, yo creo, nos han inoculado la balcanización, sobre todo las potencias anglos, que siempre han estado detrás de los movimientos independentistas violentos, además, de Cataluña y de Vascongadas. Y el caso de la ETA y el apoyo de la CIA es ya, vamos, un secreto a voces, ¿no? Entonces, es un problema que arrastramos, yo creo, que de la España prerromana, donde cuando caían las aldeas celtíberas, las que estaban eran invadidas por los romanos, las que estaban al lado se alegraban. Digo, mira, han caído frente a los romanos, sin luego comprender que luego los siguientes iban a ser ellos, ¿no? Entonces llegaba a Roma y, bueno, en fin, organizaba la que organizaba, ¿no? Y iba ocupando violentamente. Dos siglos tomó el conquistar Hispania o Celtiberia.
Entonces, yo creo que esa es la clave. Nosotros tenemos que crear nuestra propia Commonwealth. Porque si uno analiza, por ejemplo, la Commonwealth británica, que sigue funcionando y funciona bastante bien, uno se da cuenta que tienen menos aranceles entre ellos, con lo cual el comercio es más dinámico, tienen el mismo derecho, porque el derecho que hay en América española, es el derecho español. Eso lo tengo yo muy estudiado, tanto el civil como el mercantil. Es decir, tenemos el mismo idioma, tenemos el mismo derecho, tenemos la misma cultura, la misma identidad, las mismas creencias. Digo, tenemos las condiciones idóneas para hacer negocios de altísima escala. Y además tenemos con tierras que son muy ricas, sobre todo en recursos naturales, que han estado durante 2 siglos explotados por las potencias angloamericanas, sobre todo Estados Unidos, y hay que hacer ver, y sobre todo la cuestión de Gibraltar, la cuestión de las Malvinas argentinas, del Esequibo venezolano, del Belice guatemalteco, y luego también México, pues lógicamente necesita una reparación con respecto a Estados Unidos, que le quitó 2/3 de su territorio. Es decir, eso tampoco vamos a olvidarlo, aunque tenemos que ser una potencia, yo creo, pacífica. Pero, ¿tú sabes lo que se ahorrarían las naciones hispanoamericanas si llegaran a acuerdos fronterizos entre ellas en todas las cuestiones controversias que arrastran durante 2 siglos y dejaran de comprar armamento a los Estados Unidos? Y dedicaran todo ese dineral que se ha gastado estas naciones, todo por supuesto pacificado, y tener, no voy a decir un ejército conjunto porque no se trata de eso, sino que tener un acuerdo militar entre nosotros de que cuando una potencia, una nación hermana es atacada, todos estamos en bloque con ella, ¿sabes? Pero claro, si permitimos la injerencia, que quien ha practicado la injerencia en España, mira, quien trae la droga y la inmigración ilegal a España es Marruecos. No lo trae Rusia. O sea, realmente no sé qué daño sufrimos de Rusia, por mucho que digan que es el coco. ¿Pero qué quiere decir esto? Que somos capaces de identificar los puntos de controversia, las vulnerabilidades y cuestiones capitales que al final se traducen en que si estamos unidos, que no significa que el rey de España vuelva a reinar en Hispanoamérica, eso sería ridículo. Yo creo que ni en España debía tener, porque es una figura, fíjate que lo que te digo lo hemos visto en la Dana, muy, muy controvertida y además que va a ser cada vez más criticada. Pero bueno, esto sería otro tema para otro programa, pero a lo que voy. Si fuéramos capaces de tener acuerdos económicos, acuerdos sanitarios, fíjate tú, lo importante que es, para no depender de la industria farmacéutica yanqui. Si tuviéramos acuerdos de intercambios de alumnos, un Erasmus hispanoamericano, sería maravilloso. ¿Tú sabes lo que sería para España? Que sería el papel de España, lo veo como el puente entre la América española y el viejo continente. Que vinieran aquí, que conocieran sus orígenes, porque todos tienen sangre española, que sepan realmente dónde viene España, que tengan aquí, que eso a nosotros nos iba a beneficiar porque ayudaría, lógicamente, a este invierno demográfico y, lógicamente, tendríamos personas de nuestra cultura y, al fin y al cabo, asimilables a nosotros, ¿no? En el plano científico, en el plano de la investigación, en el plano, sobre todo, de la energía también, de compartir conocimientos, experiencias, proyectos, pero no sé por qué tenemos que comprar las balas a otro país que, en fin, o sea, realmente al final vemos que las decisiones económicas que se toman en nuestra nación son decisiones que vienen desde fuera, esa es la realidad. Entonces, hay que hacer un esfuerzo de resoberanización hispánica. Y ahora este es el momento. ¿Por qué? Porque yo creo que tendríamos ayuda, ¿sabes? Yo creo que tendríamos ayuda, sinceramente lo digo, de este nuevo mundo que está surgiendo, con el cual, mira, España no ha tenido en la vida una guerra con Rusia, más allá de la guerra civil, pero que eso no fue una guerra, digamos, de Rusia contra España. No hemos tenido ninguna guerra contra la India, ni contra China, ni contra Brasil, y nuestros aliados ocupan nuestro territorio, nos colonizan económicamente y encima nos maltratan como hacen desde la Unión Europea. Porque tenemos una dirigencia que es absolutamente cipaya, que es ajena, digamos, a la dignidad de la historia de nuestra nación. Entonces, no quiero hacer tampoco una soflama, pero yo sí que creo, sinceramente, que si analizamos de una manera objetiva los beneficios que nos podría traer el intentar vertebrar un mínimo, te estoy diciendo, de multipolaridad hispánica, yo creo que todos, primero, mira, nos íbamos a llevar una gran reconciliación, porque hay muchas divisiones y muchas rivalidades históricas, y sobre todo nos íbamos a ver con otros ojos, porque no olvidemos una cosa. Mira, televisión de habla española tiene la televisión pública inglesa, la alemana, la rusa, la iraní, la China tiene una televisión para habla española. O sea, ellos cómo nos ven externamente, como un único todo, sí, como una civilización. Nosotros tenemos que asumir esa visión y dentro de esa multipolaridad tenemos que hacer el concepto, que lo estoy ahora pergeñando mentalmente, de la doble multipolaridad, porque nosotros, como estamos balcanizados, vamos a tener que todavía hacer un mayor esfuerzo, pero vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. En las cumbres iberoamericanas, que es donde se reúnen los jefes de Estado cada 2 años y tal, eso es un pase de modelos. Solamente se van a banquetear y a hacerse la foto. Y a lo mejor algunos a cobrar comisiones.
pero ¿qué acuerdos económicos se han generado ahí? ¿Qué tratados internacionales? Eso yo sinceramente, esa cumbre o esa pues la suprimiría porque no sirve para nada. O sea, yo prefiero tener pues una cosa que realmente sea equipos de trabajo y ver, o sea, y luego también que me da mucha pena, ¿no? Porque yo estoy viendo un empobrecimiento creciente en España, hay una degradación de la sociedad española a todos los niveles. Pero cuando uno ve, sobre todo, zonas tan pobres de la América española que antes fueron prósperas, pues se te parte el corazón, sobre todo el tema de los niños, las mujeres, en fin. Y porque esto es una manifestación de pobreza y de colonialismo. Y de colonialismo. Eso es la realidad. Mira, cuando España estuvo allí, construyó catedral. Bueno, España, cuando éramos todos un mismo ente civilizador, construyó hospitales, universidades, edificios históricos. O sea, éramos un ente civilizador. Ahora mismo, ¿para qué está Estados Unidos y Reino Unido? Para sacar las riquezas de la tierra y ya está. ¿Y qué parte de ese dinero se reinvierte para que esa sociedad sea partícipe de esa riqueza? Muy poquita. Entonces hay que cortar esos vínculos, o sea, hay que tener acuerdos con Estados Unidos, pero ojo, tú en tu país, ¿sabes? Y yo en el mío, y a lo mejor no me interesa. O sea, yo cuando Trump fanfarronea y tal, la gente como que se asusta y tal, digo, pero vamos a ver, un poquito de dignidad, ¿sabes? Que somos una nación milenaria. Es como los chinos. Los chinos tienen 4.000 años de historia. Los iraníes, 7.000. ¿Irán? ¿Cuántos años, miles de años tiene Irán? O sea, y se creen que Irán, que es un país de paletos, y es el origen de la cultura occidental, el Tigris y el Éufrates. Ahí está. Las antiguas ciudades de Ur, la Sumeria. O sea, que es muy interesante porque yo creo que este planteamiento entronca con la raíz de la manera que es su organización por civilizaciones. Y es una realidad. Eso es muy interesante. Sí, no, esto es que fíjate cómo ha cambiado la cosa, que hace justo antes de la pandemia la escuela globalista daba conferencia por universidades hablando de que, bueno, íbamos a vivir las tecnoreligiones, ¿no? Sí, es que realmente lo que ha hecho el globalismo es como intentar una religión sincrética, unirle, pero vamos a ver, o sea, que no, o sea, vamos a ver, alguien podría decir, el origen de la civilización, pues es porque el creador así lo ha querido, ¿sabes? Es que, mira, una de las cosas que menos soporto de la globalización es el endiosamiento de sus dirigentes, el que se crean dioses para controlar la población, para cosernos a vacunazos, o sea, para dirigirnos a mente, para hacernos iguales, para controlarnos a través de de todas las tecnologías. No deja de ser una superioridad moral basada en el paternalismo, en pensar que ellos son excelsos pensadores y que son poseedores, ¿no? de la solución a todos los males, ¿no? Eso es lo que menos soporto. La idolatría de Sánchez, por ejemplo, que es que se cree un dios, ¿sabes? A mí me recuerda mucho la película esta de, no sé si has visto Los 300, Jerjes, cuando el emperador persa, con esa mirada de ido, además tiene un cierto parecido. Y yo cuando le veo digo, pero si es Sánchez, o sea, está absolutamente endiosado, adórame, créeme, o sea, viene con mensajes casi sobrenaturales. Eso aquí en Europa, en general, yo creo que en España tenemos que hacer una profunda autocrítica y sobre todo que encontrar políticos que sean humildes, ¿sabes? Porque es que realmente, yo recuerdo uno de los primeros diputados católicos que salió en Reino Unido después de la persecución religiosa en el siglo XIX, les rogaba a sus votantes que no le votaran. Decía, por favor, no me votéis, no me metéis en este lío. Pues yo quiero políticos que digan, no, como tú sabes que cuando lleva a los ministros del antiguo régimen de Franco eran siempre los números unos de la promoción y ellos le rogaban y le suplicaban a los dirigentes del régimen, por favor, no, que yo voy a ganar más dinero. Y decían, no, tienes que ser tú porque eres el mejor preparado y porque es tu obligación con tu nación. ¿Vemos la diferencia? La meritocracia y la humildad tienen que ser los dos grandes instrumentos de la recuperación moral, sobre todo de España. Roberto, es mi opinión. Guillermo, te doy las gracias, he abusado mucho de tu tiempo, vamos media hora de más de lo que con respecto a lo que te había pedido, pero ha sido una conversación muy bonita, sobre todo cómo ha ido evolucionando. Fíjate cómo hemos iniciado de un elemento actual, ¿no? Como ha sido el apagón, como muestra de la decadencia española, pero hemos finalizado, yo creo, con un punto positivo de optimismo, es decir, que pese a esa decadencia, estamos en un momento que muestra una gran oportunidad histórica para que España juegue su papel dentro de la multipolaridad, si es que los mandatarios, pero sobre todo los electores, porque esas son cosas que yo creo que vienen desde abajo, consiguen entenderlo más allá de sentir que cumplen con su deber, que no es, ni siquiera es un deber, ¿no? Será su deber moral de poner una X en poner una papeleta en un sobre, ¿no? Aquí no se pone X, se pone la papeleta directamente en el sobre. Pero la oportunidad está ahí, ¿no? Yo creo que hemos terminado con un mensaje optimista y ojalá, ¿no?, nuestra comunidad ahí hayamos sembrado la semilla, ¿no?, de
de que hay, hay luz de verdad más allá del apagón, Exacto. ¿no? Bueno, sí, sí. Apagón moral, ¿no? Que estamos sufriendo Exacto, bien dicho. en este momento. Un placer estar contigo y sobre todo también con tus fieles seguidores, que cada vez son más. Enhorabuena. Bueno, ¿qué te ha parecido la conversación con Guillermo? ¿Ha respetado, ha satisfecho tus expectativas? Escríbeme en los comentarios qué es lo que opinas. ¿Crees que España debería impulsar un mundo, un polo multipolar basado en la hispanidad y construir su Unión Europea, por así decirlo, pero sin entregarse necesariamente y dogmáticamente a un único proyecto y abrirse y estar paralelamente en distintos, tal como hemos evidenciado en esta conversación? ¿Crees que sí? ¿Crees que beneficiaría esto a España? ¿Crees que no? ¿Por qué? Te espero en los comentarios. Y si me estás viendo de algún país hispano que no es España, ¿crees que un mundo hispánico donde ninguno de los países lleve el liderazgo, la voz cantante, sino que podría funcionar como bloque, permitiría a todos los habitantes y países que conformen ese mundo de hispanidad ser mejor considerado y llegar a mayor prosperidad respecto a lo que está viviendo hoy? Te espero en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, dale al me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita y nos veremos en el próximo vídeo.